Nuestro siguiente ponente, Enrique Domínguez, es director estratégico de Innotec Entelgi. Enrique, ven viniendo. Va a hacer un poco introducción al tema 5G que luego vamos a ver en la mesa redonda. Yo antes de darle paso os dejo una reflexión. En los fondos europeos de H2020 y H35 hay una norma mandatoria para la ejecución de los proyectos asociados que es desprenderse de la dependencia tecnológica de potencias extranjeras. ¿Vale? Es decir, una de las premisas de los fondos es que se gasten en que Europa desarrolle capacidades y tecnología propia que permita desprenderse de la dependencia pues, de China con el 5G, pero no penséis solamente que esto es un tema solo con China. Tenemos una dependencia exagerada de servicios que vienen de Estados Unidos, empresas de Israel, cuando hay mucho talento en Europa que podría desarrollar. Hay que pensar en cómo construir sustrato, ¿no? Enrique, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escucháis? Sí. Voy a intentar mantenerme acotado en el atril por el tema del streaming, aunque me va a costar un verdadero esfuerzo. Bueno, lo primero, agradecer a vosotros los asistentes el estar aquí, agradecer a Isaka la organización de este evento y el resto de eventos que sigue organizando y, por supuesto, a Bankia por cedernos este fantástico auditorio. Bueno, lo primero, presentarme. Me ha presentado Román, soy Enrique Domínguez, soy director estratégico de Entelgi Innotec Security y como tal quiero presentar un poco el por qué estoy aquí, ¿vale? Estoy aquí fundamentalmente porque soy aquel que en la compañía está pensando en el futuro y dentro del futuro y la sostenibilidad de la compañía, alguna de las cosas a las que me dedico pues es al marketing, es a la comunicación, es a la preventa, es a la internacionalización, pero es también a pensar en los nuevos servicios, un poco en el futuro de lo que vamos a estar haciendo de aquí a unos años y lo que va a garantizar que sigamos estando en el punto en el que estamos. No soy experto en 5G, ¿vale? Lo cual espero que sea una buena noticia para vosotros, porque lo que voy a intentar es explicar lo que es el 5G desde el punto de vista de una persona que no es experta en telecomunicaciones, sí que llevo unos cuantos años en seguridad, y entender cuáles realmente son las diferencias frente a lo que hemos tenido en el pasado, ¿vale? y qué retos nos va a suponer de cara al futuro. Quería empezar por algunas cifras para entender realmente la magnitud de lo que nos estamos enfrentando, de lo que está por venir. La capacidad, el volumen de información que estamos manejando hoy en día y que realmente es lo que está prácticamente poniendo al límite las tecnologías que tenemos hoy en día. ¿Vale? Como cifra de partida, quería destacar esta. Prácticamente hay 6.000 millones de líneas móviles en el mundo. Esto dice prácticamente una por habitante, un poquito menos. Y esto es el dato que va a cambiar drásticamente con el 5G. Luego veremos qué tecnologías lo habilitan, pero sobre todo es que de todas estas interacciones, ¿vale? He querido sacar unas estadísticas de la fuente es Lori Lewis de Visual Capitalist y una gráfica, una infografía de Statista, que nos dice un poco el volumen de todo aquello que está pasando en un minuto en Internet. ¿Vale? 3,8 millones de búsquedas en Google, 1 millón de registros en Facebook, 4,5 millones de vídeos visualizados en YouTube, 2 millones de snaps creados, en Instagram 350.000 fotos visualizadas, 188 millones de correos electrónicos enviados, en WhatsApp, mensajería instantánea, 41 millones de mensajes. O sea, y todo esto está sucediendo a día de hoy fundamentalmente desde dispositivos móviles y desde líneas móviles. Lo más importante de todo esto, sin embargo, no son las cifras concretas, al final es la tendencia que lleva. Estamos experimentando un crecimiento continuo de la demanda de servicios de telecomunicaciones, no solo por los usuarios particulares, que es lo que podemos estar viendo aquí, pero también por las empresas, por las administraciones públicas, todo tipo de entidades. Hay un dato que es bastante impactante, que es que el tráfico y el volumen necesitado de la necesidad de red se viene a duplicar aproximadamente cada pocos meses, ¿vale? O sea, cada pocos meses, en menos de un año, se duplica las necesidades que se tiene de volumen de red. Esto plantea una exigencia, una tensión sobre los estándares, sobre las tecnologías que soportan el core de las redes de comunicaciones, como digo, cada vez más comunicaciones móviles, que nos exige un cambio completo de paradigma.
Y como tal, quería empezar diciendo lo que no es 5G. ¿Vale? 5G no va a ser una evolución más de los protocolos que tenemos, como hemos tenido de la primera generación a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta. 5G es una tecnología de red completamente nueva y que como tal nos va a preparar para retos completamente nuevos. Y además va a estar disponible en muy corto plazo, prácticamente la tenemos ya disponible. En las generaciones anteriores la principal característica, la principal diferencia era una evolución de la capacidad de transmisión a los terminales, un mayor flujo de datos, un mayor ancho de banda. Sin embargo, los saltos que vamos a ver desde el 4G al 5G van a ser mucho más diversos, en muchas más características y sobre todo van a permitir muchos más usos. Supone un rediseño total de la red de comunicaciones, desde los protocolos que se están usando, las tecnologías, incluso las bandas del espectro radioeléctrico que se van a utilizar. Y para que entendamos todos un poquito mejor cuáles son esas tecnologías que hay del 5G, me gustaría que todos viéramos un vídeo del IE Cubo Spectrum, que yo creo que nos puede ayudar a entenderlo y luego hablar todos un poquito más conociendo lo que hay detrás. Every new generation of wireless networks delivers faster speeds and more functionality to our smartphones. 1G brought us the very first cell phones, 2G let us text for the first time, 3G brought us online, and 4G delivered the speeds that we enjoy today. But as more users come online, 4G networks have just about reached the limit of what they're capable of at a time when users want even more data for their smartphones and devices. Now we're headed toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second, and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. But what exactly is a 5G network? The truth is, experts can't tell us what 5G actually is because they don't even know yet. But right now, there are 5 brand new technologies emerging as the foundation of 5G: millimeter waves, small cells, massive MIMO, beamforming, and full duplex. First up, technology number 1, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 gigahertz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 gigahertz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices, and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles, and they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number 2, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem, using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As a user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Next up, technology number 3, massive MIMO. MIMO stands for multiple input, multiple output. Today's 4G base stations have about a dozen ports for antennas that handle all cellular traffic. But massive MIMO base stations can support about 100 ports. This could increase the capacity of today's networks by a factor of 22 or more. Of course, massive MIMO comes with its own complications. Today's cellular antennas broadcast information in every direction at once, and all of those crossing signals could cause serious interference. Which brings us to technology number 4, beamforming. Beamforming is like a traffic signaling system for cellular signals. Instead of broadcasting in every direction, it would allow a base station to send a focused stream of data to a specific user. This precision prevents interference, and it's way more efficient.
That means stations could handle more incoming and outgoing data streams at once. Here's how it works. Say you're in a cluster of buildings and you're trying to make a phone call. Your signal is ricocheting off of surrounding buildings and crisscrossing with other signals from users in the area. A massive MIMO base station receives all of these signals and keeps track of the timing and the direction of their arrival. It then uses signal processing algorithms to triangulate exactly where each signal is coming from and plots the best transmission route back through the air to each phone. Sometimes it'll even bounce individual packets of data in different directions, off of buildings or other objects to keep signals from interfering with each other. The result is a coherent data stream sent only to you. Which brings us to technology number 5, full duplex. If you've ever used a walkie-talkie, you know that in order to communicate, you have to take turns talking and listening. That's kind of a drag. Today's cellular base stations have that exact same holdup. A basic antenna can only do one job at a time, either transmit or receive. This is because of a principle called reciprocity, which is the tendency for radio waves to travel both forward and backward along the same frequency. To understand this, it helps to think of a wave like a train loaded up with data. The frequency it's traveling on is like the train track. And if there's a second train trying to go in the opposite direction on the same track, you're going to get some interference. Up until now, the solution has been to have the trains take turns or to put all the trains on different tracks or frequencies. But you can make things a lot more efficient by working around reciprocity. Researchers have used silicon transistors to create high-speed switches that halt the backward roll of these waves. It's kind of like a signaling system that can momentarily reroute two trains so that they can get past each other. That means there's a lot more getting done on each track a whole lot faster. We're still working out many of the kinks with millimeter waves, small cell networks, massive MIMO, beamforming, and full duplex. In fact, all of 5G is still a work in progress. It will likely include other new technologies too, and making all of these systems work together will be a whole other challenge. But if experts can figure that out, ultra-fast 5G service could arrive in the next 5 years. Espero que el vídeo les haya dado una idea diferente de lo que podía ser 5G, de qué tecnologías están detrás. Y ahora lo que me gustaría que habláramos es ver qué implicaciones prácticas pueden tener estas tecnologías. ¿Vale? Estas tecnologías ya creo que nos hacen intuir que lo que va a haber detrás de 5G es algo diferente a lo que hemos vivido en las transiciones de las generaciones anteriores. A mí lo más curioso me parece que esto efectivamente es un trabajo incompleto. El 5G no es un estándar que esté completamente definido y que ahora se vaya a poner en práctica. Es más, ya se están ofreciendo servicios, hay operadores que ya están ofreciendo servicios 5G cuando el estándar está todavía en desarrollo. Esto luego profundizaremos en alguna de las implicaciones, pero básicamente es porque es un estándar que incluso el otro día estaba un profesor de la Universidad de Frankfurt escuchando una conferencia suya y nos decía que 5G probablemente sea la última generación de telefonía móvil. Luego, marketingianamente haya otras, pero realmente es un estándar tan abierto a la capacidad de evolución, que nos va a permitir desplegar nuevos servicios, lo veremos con mucha facilidad, y permitir ir actualizando el estándar para adecuarse a los nuevos requisitos que vayamos teniendo con el tiempo. Por lo cual, bueno, esto nos dará cierto riesgo de seguridad, nos dará algunas posibilidades para trabajar con ellos, pero desde luego es algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Estas implicaciones prácticas quiero analizarlas desde el punto de vista de alguien de ciberseguridad, ¿vale? Quiero que entendamos qué nos va a poder permitir el 5G y enseguida nos van a empezar a levantar alertas, a leer banderas rojas de cosas que nos pueden pasar o consecuencias que pueden tener algunas de las cosas que vamos a tener, ¿no? La principal característica que a todos se nos ocurre cuando pensamos en la nueva generación, ¿vale? Pues efectivamente la vamos a tener. Vamos a tener más ancho de banda, ¿vale? Está estimado que podamos tener un mayor caudal de aproximadamente unas 10 veces el que tenemos actualmente por usuario, lo cual nos va a permitir pues, tener mayor calidad para hacer streaming de vídeo 4K, vídeo en 3 dimensiones, realidad virtual, este tipo de cosas. Pero esto, si bien es una característica interesante y que probablemente todos estemos encantados de tener más ancho de banda en nuestros dispositivos móviles, no es ni mucho menos la característica más interesante de lo que vamos a tener por delante.
Yo creo que respecto a caudal, lo más interesante es esto, es las comunicaciones ultradensas. Lo que vamos a tener no es 10 veces más caudal, sino 1000 veces más caudal agregado por unidad de superficie. Esto seguro que nos ha pasado cuando hemos estado en un concierto, en un estadio deportivo, cuando hay grandes aglomeraciones de gente, que cuando solo una persona está haciendo el uso de la red móvil actual, no tiene ningún problema para ver vídeo en streaming, para utilizar la red en todo su potencial. Sin embargo, cuando hay aglomeraciones de cientos de miles de personas, de decenas de miles de personas, a veces notamos que incluso nos quedamos sin poder operar, nos quedamos sin servicio. Esto, con las tecnologías que hemos visto anteriormente, 5G nos va a permitir que ese estadio lleno de 100.000 personas, cada una de las personas que esté en ese estadio esté retransmitiendo en tiempo real un vídeo en streaming. Quizás no en 4K, pero sí en Full HD con la misma calidad que pueden tener las televisiones comerciales hoy en día. En cuanto a la red, nos va a permitir crear redes privadas, redes personalizadas para diferentes grupos de usuario. Por ejemplo, crear una red de muy baja latencia para utilización en tiempo real, Internet of Things, para que se comuniquen dispositivos que necesitan muy bajas latencias. Esto básicamente es una característica de uno de los requisitos de 5G, que es lo que llaman slices de red, las rodajas de la red, que permite crear ese tipo de servicios personalizados. Por ejemplo, es habitual que ahora mismo no son conocidos por el público, pero haya despliegues de red 3G, 4G, por ejemplo, para utilizar por los servicios de emergencia. Por esto se podría construir de forma virtual para ese tipo de servicios con la red 5G que está en uso de todo el público. Esto también pues, tiene problemas en cuanto a la disponibilidad de la red, cómo puede afectar un ataque hacia la red en la parte pública, cómo puede afectar este tipo de servicios privados que pueden tener requisitos especiales de disponibilidad o de especial sensibilidad. Otra característica, sí que algo más conocida, muy importante también, es todo el tema de Internet of Things. ¿Vale? Actualmente, fundamentalmente, lo que tenemos conectados son endpoints, ordenadores, dispositivos móviles, pero normalmente son dispositivos con una persona detrás. ¿Vale? Son fundamentalmente orientados a la comunicación entre personas o acceso a la información, descarga de vídeos, interacción con otros humanos, páginas web. Sin embargo, con el 5G vamos a permitir que se conecten una inmensa cantidad de dispositivos cotidianos. Ahora mismo hay unos 7.000 millones de objetos conectados, unos 6.000 millones hemos visto antes, y está previsto que esto se multiplique por 1.000, que haya 7 millones de millones de objetos conectados. Objetos de todos tipos. Ya se están viendo cómo los operadores de telefonía están vendiendo accesorios para tener maletas conectadas, la mascota conectada. Todo esto, que todavía parece algo casi anecdótico, lo vamos a ver, y sobre todo lo vamos a ver habilitado por la siguiente característica, que es el bajo consumo. Es una red que se ha diseñado para que pueda haber dispositivos que tengan una autonomía de meses de forma individual, con baterías. Esto cambia por completo los casos de uso y nos va a permitir que de verdad encontremos ese Internet de las cosas en muchos dispositivos que hasta ahora ni nos lo planteábamos. La instantaneidad. La instantaneidad, sobre todo, pensamos en la baja latencia en los servicios, pero sobre todo, lo que nos va a habilitar no es tanto una baja latencia, que nos lo permite las tecnologías que estamos viendo. La gran novedad para mí es lo que se llama Mobile Edge Computing, es que se van a acercar los servicios que hasta ahora estaban en grandes data centers, alejados del usuario, se van a acercar a la red y los nodos de red van a tener capacidad de computación y muchos servicios se van a distribuir entre esos nodos de red gracias a tecnologías de softwareización de la red, de virtualización, y esto va a ser otra de las características que cambie completamente cómo se van a comunicar, cómo se van a interactuar entre diferentes servicios. Vamos a tener una cercanía y unos tiempos de respuesta que va a permitir que se inventen nuevos usos de la red que hasta ahora probablemente no se nos habían planteado. Por último, el despliegue de servicios. Como decíamos, es una red que no está acabada. Está planteada para que se puedan ir desplegando nuevos servicios de forma continua y de forma mucho más rápida de lo que se despliegan hoy en día. Habitualmente, hoy en día, un operador en desplegar un nuevo servicio de red puede tardar en torno a los 3 meses, en torno a 90 días, y con las nuevas tecnologías, con los nuevos mecanismos que pone a nuestra disposición 5G, estos servicios se van a poder desplegar en 90 minutos.
¿Esto qué quiere decir? Los controles van a tener que ser mucho más ágiles, mucho más automatizados. Ahí, este estrés en los tiempos a los profesionales de seguridad nos genera mucha inquietud, pero dice, va a dar tiempo a que se respeten todos los aspectos de seguridad en ese proceso, que se realicen todos los controles necesarios, pero a la vez quiere decir que seamos capaces de parchear la red, de modificar la red si tiene un problema de seguridad de una forma mucho más ágil de lo que ha sido posible con los protocolos anteriores, ¿vale? Todo tiene esas dos vertientes. Quería reflejar en una sola diapositiva, esta es la fuente es Gemalto, todas esas características que realmente son lo que definen 5G. Estos son los 8 requisitos que se han establecido para poder decir que una red es 5G y los que se han puesto en juego para desarrollar todas las tecnologías que hay por detrás, ¿vale? Hemos repasado el flujo de datos, la disponibilidad, las latencias, se busca que haya un 100% de cobertura. Para eso, a pesar de que se habla de la utilización de nuevas bandas del espectro, también se va a utilizar, de hecho, una de las bandas que se va a utilizar es la de 700 MHz, que tiene una penetración bastante más buena, mejor que las actuales en edificios, en zonas de baja cobertura, con lo cual también va a mejorar el servicio, no solo en las ciudades, no solo en estas áreas ultradensas, sino también en las zonas rurales. Aquellos que somos del resto de la España vaciada, pues también nos podremos beneficiar de este tipo de ventajas, y sobre todo los cambios que va a llevar en el número de dispositivos y en los dispositivos que necesitan ese bajo consumo. Esto básicamente lo que implica es que nos tenemos que reinventar, ¿vale? Vamos a cambiar cómo pasan muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día, en el día de las empresas y en nuestro día como profesionales de ciberseguridad. Cómo nos divertimos, cómo trabajamos, cómo recibimos tratamiento sanitario, cómo nos relacionamos con otras personas, ¿vale? Para ello, quería intentar también resumir las principales consecuencias que tenemos de cara a introducir la mesa redonda y las hemos visto poco a poco. Tenemos una adopción express, es algo que ya tenemos encima y creo, desde mi punto de vista, que no estamos preparados. Desde luego yo creo que no se ha trabajado en estar listos. La legislación, desde luego, va bastante por detrás de la tecnología, que ya la tenemos encima. Es más, la implantación va por delante de la propia tecnología, porque se va a implantar antes de que esté completamente definido, lo cual da un escenario interesante. Vamos a tener esa hiperconectividad, que ya sabemos lo que ha supuesto en las empresas respecto al modelo clásico de fortaleza que teníamos de protección. Ha tirado muchos paradigmas. Llevo mucho tiempo diciendo que el perímetro murió hace tiempo. Si esto lo vemos ya con el tema de Edge Computing, esa computación de proximidad, es devastador. El número de dispositivos que vamos a tener, ¿qué pasaría si tenemos un nuevo Mirai que ataca todos esos dispositivos con el volumen que vamos a tener? ¿Cómo vamos a ser capaz de enfrentarnos a ello? Y lo que implica también en cuanto a virtualización, softwareización de la red de comunicaciones. Por último, me gustaría acabar con una frase que repito mucho, ¿vale? No nos podremos preparar para cada situación, para cada escenario, pero cuanto más entrenemos, cuanto más nos preparemos, más listos estaremos para reaccionar ante lo inesperado, ¿vale? Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que seguir preparándonos, ¿vale? Enfrentándonos a escenarios lo más realistas posible, simulaciones de ataque, ejercicios de Red Team, en todos los escenarios posibles, para que cuando llegue otro que no hemos planificado, estemos lo más listos para saber reaccionar. Muchas gracias y espero haber estado más o menos a tiempo. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Antonio Turel, soy ingeniero de telecomunicación del Plan 94. Gracias por la presentación, Enrique. Y recuerdo una asignatura del último año, no te preocupes, no es una pregunta técnica, que se llamaba Ingeniería y Sociedad, y hablábamos de la evolución de las telecomunicaciones, la sociedad de la información. Y en el vídeo que nos has puesto, decía que los usuarios, claro, que están demandando cada vez más contenidos. Pero en realidad en esta asignatura lo que nosotros nos explicaban, o lo que comentábamos o debatíamos, era en relación a una pregunta de si es
los usuarios los que están demandando todo esto o es la industria la que está creando esta necesidad? ¿Qué opinas? Esto es un poco como la del huevo y la gallina, ¿no? Yo creo que son cosas que se retroalimentan una a otra, ¿no? Al final las tecnologías generan nuevos hábitos en los usuarios que las llevan hasta el límite y fuerzan que aparezcan nuevas tecnologías, ¿vale? Yo creo que no sé por dónde empezó, pero creo que una cosa lleva a la otra y viceversa. No sé si con esto he respondido un poco mi opinión, pero creo que los usuarios somos capaces de llevar al límite casi cualquier cosa que pongan en nuestras manos, y que si nos dan algo nuevo lo explotaremos, lo llevaremos al límite, lo romperemos y querremos más. Ok, muchas gracias. Hola, yo no soy teleco, pero soy más friki, entonces voy a hacer una pregunta más técnica. Vamos a ver, los estándares 5G, a lo que yo estoy más o menos un poco llevando al tanto, parece que existe alguna sospecha, y por eso el tema del cuasi veto a China, de que existe como una puerta trasera en los algoritmos de autenticación de los nodos en la red. Corrígeme si me equivoco, porque creo que por ahí anda un poco el tema. Entonces, ¿se han certificado de algún modo, o por qué estándares han certificado el tema de autenticación de los nodos, es decir, de los equipos en la red? Porque hasta ahora también puede ocurrir con los temas estos de Huawei y demás, que son los que están llevando un poco el liderazgo en 5G, que exista como la sospecha que había con los routers también estos del backbone de Internet, de que tuviesen hardcodeado alguna puerta trasera. Entonces, pregunta, ¿tenéis conocimiento un poco de cómo va avanzando el tema de la seguridad, la autenticación, etcétera, etcétera, para que no haya luego como una 5 y cosas de estas? A ver, como no soy técnicamente tan puesto en los estándares, lo que sí que voy a dar es una respuesta un poco general, ¿vale? Y lo que sí que entiendo es que los estándares son abiertos, luego donde pueden estar las puertas traseras es en las implementaciones. En cuanto a los estándares, ¿vale? Sí que, retomando lo que ha dicho Román, creo que la Unión Europea ha estado muy implicada, y de hecho algunos de los laboratorios principales que están investigando en 5G, uno de los laboratorios de referencia que hay está aquí en Madrid, está en Leganés, en lo que participan pues varias empresas, la Carlos III. Entonces, bueno, yo creo que no está liderado por China. Yo creo que también podemos decir orgullosamente que en Europa y en Madrid, en Leganés, estamos liderando el tema del 5G. Y la parte buena es que, como yo siempre creo que los estándares deben ser abiertos para que sean de escrutinio público, y puede haber debilidades, habrá vulnerabilidades. La parte buena es que creo que 5G está preparada para que se corrijan, ¿vale? Hemos tenido vulnerabilidades con las que hemos convivido mucho tiempo, incluso por ataques de retroceso de protocolo que seguimos sufriendo, de 2G o de 3G, y hemos podido hacer poco para solucionarlas. Lo bueno es que 5G se supone que nos va a permitir, si queremos, solucionarlas y que no pase lo mismo. Entonces yo con esa parte es con la que me quedo. Muy bien. Muchas gracias, Enrique.